Estamos con David Gotán desde España. David, te doy la bienvenida otra vez al Perú. Vamos a estudiar al varón y vamos a ver cómo él puede influir muchísimo en el futuro reproductivo, incluso de una mujer sana sin ningún tipo de problema. Vamos a utilizar nuevas técnicas que nos van a permitir identificar todos esos patógenos, todos esos microorganismos, todos esos bichitos y conocer si realmente necesitamos tratar al varón. Siempre nosotros dividimos la parte de fertilidad en fertilidad masculina y en fertilidad femenina. Pero hoy en día vamos a ver que un varón, siendo fértil, puede tener algunos problemas. David, cuéntame qué cosa has descubierto, porque hablar contigo es abrir una ventana, un portal. Pues fíjate, Marcelo, que es cierto que siempre estudiamos mucho a la mujer, por razones obvias. Correcto. Pero a veces nos quedamos cortos cuando intentamos identificar si podemos mejorar algo, en ese caso el factor masculino. El semen es rico en bichitos, además de espermatozoides. Correcto. Hay bichitos que hacen que puedan tener mejor motilidad, mejor pH, determinadas características que van a facilitar el proceso del embarazo, ¿no? Correcto, porque hasta ahora nosotros habíamos dicho, disculpa que te interrumpa, que nosotros estudiábamos al varón porque estudiábamos un espermatograma y veíamos la cantidad de espermatozoides que tenía, el volumen de la eyaculación, si tenía o no la forma adecuada, o el espermatozoide tenía 2 colas, 2 cabezas o sin cabeza, ¿no es cierto? Y sobre todo el número de espermatozoides y su movilidad. Eran los parámetros que nos bastaban. Después comenzamos a avanzar y comenzamos a ver que un cultivo de semen podía revelarnos que los espermatozoides estuvieran en mal estado. Yo siempre les digo a mis pacientes, si un cultivo de semen nos revela que tiene bacterias el semen, es como si fuera una combi que está llena de pasajeros y el pobre no puede flagelar porque está lleno de bacterias y eso impide su libre movilidad. Entonces, pero hay algunas bacterias que no van a saltar en un cultivo ordinario, que necesitamos nosotros pruebas más especializadas que nos digan por qué los parámetros del varón están alterados teniendo un cultivo negativo. Y ahí viene este gran aporte a la ciencia, David. Claro, esos bichitos, esos microorganismos que están en el semen pueden favorecer esas características. Sin embargo, hay determinados patógenos, esos bichitos malos, que van a provocar daño y que algunos lo podemos ver en esta técnica. Correcto. Que ha sido utilizada durante tanto tiempo, como tú has nombrado, el cultivo, que no es más que sembrar. Nos acaba de escribir justamente, porque estamos en vivo, una señora que nos dice ¿qué cosa es un cultivo? Qué buena pregunta, porque claro, le agradecemos muchísimo. Nosotros lo utilizamos la terminología, pero claro. Cultivar una es como señora interesadísima. Es como sembrar, ¿no? Realmente hace esa referencia. Ponemos ese semen en determinadas situaciones, en determinadas condiciones y vemos que crece. Si no crece nada, pues no tenemos esos bichitos. ¿Qué crece? ¿Un rabanito? No, claro, pues efectivamente. Crecen determinados, realmente forman como montañitas, ¿no? O sea, crecen bacterias. O sea, ponemos el semen en un medio donde es totalmente factible que si está contaminado, esas bacterias proliferen y se multipliquen porque encuentran un medio ambiente muy apto para ellas. Por ejemplo, una bacteria muy conocida por la gente, la Escherichia coli, que produce infección urinaria y que está en la materia fecal, etc. Y la gente que a veces tiene relaciones sexuales contra natura puede contaminarse con Escherichia coli. Entonces, ese semen lo ponen en una plaqueta con un alimento especial que favorezca que la Escherichia coli se desarrolle, ¿correcto? Y si no creció nada, era un semen limpio. Y si creció la Escherichia coli, estaba contaminado, en este caso, por Escherichia coli. Entonces, lo que quiere decir David con un medio de cultivo es un medio donde favorece el crecimiento de virus, bacterias, hongos y cuanto bicho ajeno pueda estar en el semen por donde haya transitado este ser humano. Eso es. ¿Me hago entender, señora? Gracias. Pero estas técnicas pues tienen limitaciones, ¿no? Porque claro, la cantidad
de medios diferentes que tienes que utilizar para identificar todos esos microorganismos, si están o no están, se vuelven infinitos. Correcto. Y tienen limitaciones también a la hora de identificar determinados microorganismos que no crecen en esos medios de cultivo. Por lo tanto, tenemos que utilizar las nuevas tecnologías. Correcto. Y ahí es donde vamos a utilizar la biología molecular. Vamos a utilizar nuevas técnicas que nos van a permitir identificar todos esos patógenos, todos esos microorganismos, todos esos bichitos. Y conocer si realmente necesitamos tratar al varón, si hay un factor masculino que puede ser El responsable. responsable de esta situación. Correcto. Cuando dice patógeno quiere decir que son bichos que producen una enfermedad. ¿Correcto? Entonces, si nosotros identificamos cuál es el agente causal de la mala calidad de espermática, se puede tratar e incluso mejorar la calidad de semen y no llegar a un método de reproducción asistida como puede ser una fecundación in vitro. Identificar por qué se movía poco, por qué tenía tan mala calidad, por qué no flagelaban bien, por qué no se movían. Entonces de repente este hombre resuelve con un antibiótico específico a una bacteria que normalmente en un medio de cultivo, que ya ahora sabemos lo que es, no salía y no se reflejaba. Y tuvimos que recurrir a un medio de cultivo mucho más sofisticado, mucho más preciso, mucho más ad hoc para identificar que no era la bacteria A, era la bacteria B, difícil de encontrar, pero con grandes repercusiones para la movilidad, motilidad, calidad y sobrevida de un espermatozoide. Le damos en el ojo, mandamos al sicario, destruye lo libera, libre la presa, el salmón flagela. Totalmente. La verdad que ese tratamiento específico va a permitir eliminar estos patógenos, va a mejorar ese microbioma seminal que es el nombre Exactamente. que recibe, ¿no? Exactamente. Ese nombre en idioma médico se llama el microbioma seminal, ¿no es cierto? El medio en el cual se quedan, ¿no es cierto? Entonces, mensajes para que la gente se lleve a la casa. El varón es un estudio fundamental, sobre todo nosotros los latinos que le dicen a la mujer, anda delante de tú, anda estudiándote tú, porque en definitiva el que tiene erección y eyacula está libre de todo pecado. Y eso no funciona así, ¿correcto? Cada día son más las infertilidades masculinas, el sedentarismo, los hábitos tóxicos, las malas costumbres, la contaminación y mil cosas que nos rodean han decrementado notablemente, han disminuido nuestra calidad de semen, nuestra calidad espermática, nuestro número de espermatozoides, nuestra capacidad de concepción. Es ahora que nosotros no solamente un espermatograma y un cultivo van a salvar a esta persona de seguir los estudios, sino que existen múltiples estudios que van desde la cadena del ADN, desde la parte genética y ahora este estudio que trae David a nuestro país, que es el microbioma en semen, que puede identificar bacterias que hasta el día de hoy no eran identificables, no eran tratadas y por eso no resultaban los procedimientos de fertilidad que nosotros hacíamos y no obteníamos una buena calidad de embriones justamente por tener un semen contaminado, no identificado y no tratado. Totalmente de acuerdo. Ahí es lo que tenemos que buscar, poner nombre y apellidos a algo que antes no sabíamos que ocurría. Correcto, exactamente, y que hoy ya podemos identificar. Te agradezco muchísimo la visita, sé que vienes por poco tiempo, sé que vienes apurado, sé que te he secuestrado. Mariela, muchísimas gracias por permitirme 14 segundos de David, que son mucho más de lo que nosotros nos merecemos. No se olviden de suscribirse al canal, denle a la campanita, suscríbanse, pídanos el invitado que ustedes quieran, sugiéranos el tema que ustedes deseen. Nosotros estamos ávidos de información, ávidos de compartir toda la sapiencia con ustedes porque no existe nada mejor que una persona bien informada. Las espero en el próximo podcast.